Vale, vamos a meternos de lleno en la historia de una escuela. Pero no una escuela cualquiera, ¿eh? Una escuela radical, nacida de un acto de pura rebelión. Imaginaos, un centro que le dio la vuelta a todo lo que el sistema educativo daba por sentado. Y todo gracias a un maestro, Celestín Freinet, que tenía una idea muy clara. Aprender no es algo que se hace quietecito en un pupitre. Y ojo, que el propio Freinet lo dejó clarísimo desde el minuto uno. Esto no era una escuela para la élite, ni mucho menos. Tampoco para los débiles. Era un sitio para vivir, para trabajar y sobre todo para aprender haciendo. Una filosofía que, como vamos a ver, le acabó trayendo unos problemas bastante serios. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué era exactamente esta escuela donde mancharse las manos era lo más importante? ¿Cómo era ese sitio? ¿Qué lo hacía tan diferente y, para algunos, tan peligroso? Pues vamos a descubrir un experimento educativo que, casi un siglo después, sigue dando que hablar. Bueno, pues todo empezó como empiezan a menudo las grandes historias, con un buen lío, un conflicto. Y no fue un debate de pedagogos en una sala de reuniones, que va. Fue un choque frontal, un cara a cara entre un maestro de pueblo y el mismísimo Estado francés. Y aquí lo tenemos, el lenguaje burocrático puro y duro de la acusación. El gobierno censuró a Freinet por una de sus técnicas clave, el llamado texto libre. A ver, la idea de que los niños pudiesen escribir e imprimir lo que pensaban, así, sin filtro, pues se consideraba perjudicial. Le llegaron a acusar de provocar emoción perjudicial. Pero la pregunta es, ¿qué escribían realmente esos niños para que se montara tal revuelo? Pues mirad, esto es un ejemplo perfecto del supuesto peligro. Un texto sencillísimo de un niño, lleno de curiosidad, de observación inocente sobre una compañera nueva. Esto es lo que el Estado consideró subversivo. O sea, la desconexión entre la acusación y la realidad era total. Para las autoridades, el simple hecho de dar voz a los niños era una amenaza para el sistema. Claro, después de la censura y de que básicamente le echaran de la enseñanza pública, ¿qué hicieron Freinet y su mujer Elise? Pues rendirse no era una opción. Al contrario, hicieron lo que nadie esperaba. Si el sistema no nos quiere, pues nos montamos nuestro propio sistema, desde cero. Y lo más increíble de todo es que no fue un proyecto de esos financiados por millonarios. ¿Qué va? La escuela se construyó literalmente con las manos de la gente de la comunidad. Amigos, gente que apoyaba la idea, hasta jóvenes comunistas que iban los domingos a levantar muros. Era, de verdad, un proyecto que nació del pueblo y era para el pueblo. El propio Freinet la describía así, tal cual. No querían imitar los internados pijos de la burguesía, no. Ellos iban a lo esencial, a lo que de verdad alimenta a un niño. El aire, el sol, el contacto con la naturaleza, un entorno sano, tranquilo. La escuela en sí misma ya era toda una declaración de principios. Estaba diseñada para la vida, no para el lujo. Vale, muy bien la filosofía, pero ¿cómo funcionaba esto en el día a día? Porque, claro, la escuela Freinet no era solo una idea bonita. Era un conjunto de técnicas, de herramientas muy concretas y, la verdad, bastante revolucionarias que marcaban el ritmo de cada jornada. Y aquí la tenemos. La herramienta que lo empezó todo. El texto libre. Olvidaos de las típicas redacciones impuestas sobre temas abstractos. Aquí los niños escribían sobre lo que de verdad les importaba. Una pelea en el patio, la cabaña que construyeron en el bosque, la llegada de una compañera nueva, lo que fuera. Y esos textos no eran un simple ejercicio para corregir faltas, no. Eran el punto de partida para todo lo demás. La gramática, las ciencias, el debate en clase. Y aquí es donde, para mí, ocurría la verdadera magia. El texto que se elegía como el mejor de la semana no se quedaba guardado en un cuaderno, no, eran los propios niños los que con sus manos lo componían letra a letra, con tipos de plomo, y lo imprimían en una imprenta de verdad. Su trabajo salía del aula, se enviaba a otras escuelas por toda Francia. De repente, escribir tenía un propósito, uno real, comunicar algo a alguien. Y esta es probablemente la idea más radical de todas, la cooperativa. Aquí los niños no eran sujetos pasivos que obedecían normas, no. Ellos mismos gestionaban su comunidad, desde organizar la limpieza hasta dirigir los talleres o resolver sus propios conflictos. Estaban aprendiendo a vivir juntos, sí, pero gobernándose a sí mismos, casi nada. Y aquí tenemos la prueba de que iba en serio, el periódico Mural. Esto era el corazón de la cooperativa, un tablón público donde cualquiera podía escribir con total libertad lo que quisiera. Críticas, felicitaciones, propuestas. Y como se ve, los temas iban desde lo más cotidiano, como el que no se lava las manos, hasta cosas bastante serias, como que alguien ha cogido dinero. Y lo mejor es que todo esto se discutía y se votaba en asamblea. Pura democracia en acción,
pero a escala infantil. Pero a ver, la escuela era mucho más que un simple laboratorio de pedagogía. Para muchísimos de los niños que pasaron por allí, se convirtió en un auténtico refugio, un lugar seguro en un mundo que para muchos de ellos había sido bastante cruel. Y es que a través de los textos de los propios críos podemos palpar el ambiente que se respiraba allí. Fijaos en este pequeño poema. No es solo el relato de un accidente, es toda una declaración de afecto, de cuidado del grupo. Pero le queremos más. Es que esa frase lo dice todo. Ese era el espíritu. Aquí vemos lo que significa la libertad en acción, la libertad para explorar, para experimentar, para equivocarse y para buscar soluciones creativas. Pensadlo bien, en otra escuela les habría caído una buena por coger las mantas. Aquí, su ingenio se convierte en el protagonista de la historia. El foco cambia por completo. Y este último texto es que es genial. Capta a la perfección esa alegría, esa picaresca que allí se dejaba florecer. Un niño feliz, montándose su propio mundo, debajo de la cama. Esta escuela no solo educaba, también curaba. Permitía a los niños ser simplemente eso, niños. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta experiencia? ¿Cuál es el gran legado de la escuela Freinet? Pues yo diría que se puede resumir en una idea muy potente. Le dieron una vuelta de tuerca total a la relación entre la vida, el trabajo y el aprendizaje. Este contraste que vemos ahora es para mí la clave de todo. La escuela de siempre se basa en la obediencia pasiva, en conocimientos abstractos y en esa idea de que la escuela te prepara para la vida real. Bueno, pues Freinet le dio la vuelta a la tortilla. Su escuela no preparaba para la vida. Su escuela era la vida, democrática, práctica, un lugar donde aprender era la consecuencia lógica de trabajar en algo útil y de vivir en comunidad. Y esta cita de Freinet lo resume a la perfección. Para él, el trabajo manual, el esfuerzo útil, no eran actividades de segunda, para después de las asignaturas importantes. ¡Qué va! Eran la fuente misma del conocimiento. Es que al construir algo, al cultivar la tierra, al imprimir o al cocinar, los niños estaban adquiriendo una cultura y un entendimiento mucho más profundo que si se hubieran limitado a memorizar datos de un libro de texto. Y con esto vamos terminando. La historia de la escuela Freinet nos deja con una pregunta final, una pregunta que da que pensar. En esta época nuestra, tan obsesionada con los exámenes estandarizados, con medirlo todo, ¿no nos habremos olvidado de algo fundamental sobre cómo aprendemos las personas? Quizás la lección más importante de esa pequeña escuela perdida en los Alpes franceses es que la educación de verdad, la más profunda, no se encuentra en una hoja de examen, sino en unas manos manchadas de tierra o de tinta.